De vuelta a 7:46. Sebastián Valdeneiro, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel, Connie? Buenos Hola, días. muy buen día. Temazo el que traemos hoy día. Sí, Segunda patita. Segunda patita. Segunda temporada del tema contribuciones, este impuesto tan recaudador como polémico, que se cobra cada 4 veces al año. Vamos a hablar de este tema nuevamente porque Impuesto Interno finalmente se va a hacer cargo de esto. De hecho, ayer el director de Impuesto Interno, Javier Echeverry, reconoció en sus palabras, dijo: hay un problema con el tema de las contribuciones, y lo que hizo fue hacerse cargo de este tema pensando en el auge que ha habido respecto de reclamos. Eso, ¿cuál es el problema? Sí, ¿Cuál es el problema que él reconoce? Hay distintos problemas. Él reconoce, por ejemplo, hay un problema con el tema de los adultos mayores. O sea, que efectivamente haya gente que compró una vivienda hace mucho tiempo atrás, ha estado siempre viviendo en esta vivienda, ha tenido ingresos más o menos similares en el tiempo, y todo su entorno ha ido cambiando. Eso ha hecho que aumente fuertemente su valor fiscal y aumente sus contribuciones, ¿ya? Y son personas que la verdad no tienen la capacidad económica para pagar sus contribuciones. Eso es un problema. Otro problema es que Impuesto Interno también ha cometido errores a la hora de tasar las propiedades. Por ejemplo, el director ayer contaba dos casos. Uno, en caso de Villa Frey, que en Villa Frey muchos vecinos se sorprendieron porque por primera vez de su vida tenían que empezar a pagar contribuciones, ¿ya? Y esto es porque un tasador de impuesto interno lo que hizo fue que al momento de tasar, de evaluar las propiedades, a cada una de las propiedades de los departamentos, a cada una de las unidades le atribuyó el áreas comunes, por ejemplo, los patios, las áreas verdes. Dijo: a cada una de estas propiedades tiene esta área verde grande. Eso evidentemente hace subir las contribuciones un montón. Echeverry reconoció ese error, eso se corrigió, pero evidentemente una sorpresa bien desagradable que venga y te digan que toda esta área verde pertenece a tu departamento. Y también está el tema de la sequía. Evidentemente hay comunas, sobre todo en la zona centro-norte del país, que han sido afectadas por la sequía en el último tiempo. Por ejemplo, contaba Echeverry un caso en Valparaíso, de que habían subido muy fuerte los avalúos de algunos terrenos, las contribuciones, pero eran comunas y eran terrenos que la verdad no tenían capacidad productiva, ¿ya? Así que administrativamente se corrigió eso y se hizo bajar las contribuciones pensando en el revalúo agrícola y también los próximos revalúos. Esos son, como de cierta manera, los tres problemas que identificó el director de Impuestos Internos. No se pudo hacer cargo de todos. De hecho, lo vamos a conversar al final también de este despacho. También le hizo un llamado a los candidatos presidenciales, justamente porque hay temas que el director de Impuestos Internos se puede hacer cargo administrativamente, por otros temas que implican cambios legales, ¿ok? Vamos a hablar de un factor. Yo les comentaba al principio, esto es como ir de a poquito conociendo la fórmula secreta de la Coca-Cola, porque de a poquito Impuesto Interno nos empieza a contar ¿cómo hace los cálculos? Empieza a poquitito, como a goteras, dando información. Y ayer nos topamos con un concepto que la verdad yo llevo 15 años viendo temas de impuestos y no había tocado conocer este tema, que es lo que se considera el factor comercial Santiago Centro. ¿Qué significa este tema? Súper simple, que un contribuyente, dígase un comercio, una oficina, por el hecho de estar en el radio de este casco histórico de Santiago Centro, este casco histórico comercial, se le aplica un factor distinto a la hora de calcular el avalúo fiscal y también evidentemente las contribuciones. Esto implica que por estar en este polo comercial tiene un avalúo fiscal más alto y tiene también contribuciones mucho más altas. Así que lo que va a hacer Impuestos Internos de forma nuevamente administrativa, esto no implica pasar por el Congreso, a partir del segundo semestre, a partir del 1 de julio, se va a eliminar este factor para los comerciantes y las oficinas que estén ubicadas en Santiago Centro. Esto va a beneficiar, según los cálculos de servicio, a 3.400 contribuyentes, lo que se va a traducir que a estos 3.400 comercios y oficinas se le va a reducir al 95% de este grupo, se le va a reducir en hasta un 50% la cuota trimestral de contribuciones, hasta un 50% a partir del segundo semestre, ¿ya? O sea, las contribuciones que van a tener que pagar en septiembre y noviembre deberían venir con una rebaja de hasta un 50%, ¿ya? Ahora, esto aplica, como decíamos, solamente a comercio y oficina. Esto no aplica para personas naturales. ¿Por qué? Porque Impuestos Internos, a Echeverry lo que le pidió al servicio fue analizar legalmente todos los cambios que puedan hacer administrativamente para hacerse cargo del tema de las contribuciones, ¿ya? De hecho, ayer en la conferencia de prensa donde se hizo este anuncio, también estaba el subdirector jurídico, Marcelo Freyhofer, justamente como de cierta manera resguardando que todo esto se hizo pensando en la legalidad, ¿ya? Esto siempre se puede hacer de manera administrativa, pero si uno quiere hacer beneficios para personas, adultos mayores, por ejemplo, tiene que evidentemente ir al Congreso y pasar una ley. De hecho, recordemos que dentro de esta reforma tributaria que iba a presentar el gobierno, ¿se acuerdan? Este cambio del impuesto a la renta, el ministro Marcel iba a incluir un tema relacionado con los adultos mayores, de alguna manera ampliar este beneficio que hoy día ya tienen los adultos mayores más vulnerables, para eximirse entre el 50 y el 100% de las contribuciones. Eso evidentemente no ocurrió, pero es un tema que tiene que pasar por el Congreso.
Ahora, ¿cuál es la explicación que da Echeverry para hacer este tema? Él es bien hábil, nunca hace referencia al estallido social, para dar cuenta un poquito del deterioro que ha tenido Santiago Centro, pero sí él sincera de que los polos comerciales evidentemente se han ido moviendo en los últimos años. De hecho, un tema que ya venía pasando en otras comunas hace mucho tiempo, en regiones. Tiempo ya, claro. Venía pasando hace tiempo, pero en Santiago Centro se hizo mucho más evidente a partir del estallido y la pandemia. De hecho, si uno recuerda las notas que han salido en todo este tiempo, ahora Santiago Centro se está convirtiendo más bien en un polo residencial. Recordemos oficinas de departamentos de oficinas que se están transformando en residencias, que se están reconvirtiendo. Así que todo eso hace que evidentemente haya que cambiar también la evaluación que hace Impuesto Interno respecto de ese territorio. Algunos números, por ejemplo. Este factor comercial desde el 2018 solamente se aplica a Santiago Centro. No hay ninguna otra comuna en el país que se aplique este factor. Pero se le había aplicado antes a otros. Se le había aplicado antes. De hecho, Echeverry recordaba, hace 30 años atrás, el 95, esto se aplicaba a 16 comunas del país. O sea, evidentemente las comunas más grandes y que son mucho más polo comercial en ese momento. Por ejemplo, Santiago, Providencia, Las Condes, Recoleta, Valparaíso, Viña, Antofagasta, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 10 años más tarde, en 2006, ya apenas 5 se le aplicaban y desde el 2018 solamente a Santiago Centro. O sea, a partir del 1 de julio, ninguna comuna del país se le va a aplicar este factor comercial a la hora de calcular las contribuciones. ¿Ya? Así que estamos hablando y de Santiago Centro en un radio bien definido, además, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos... este es como el papelito de los mineros, la verdad, de su momento. Impuesto Interno lo que considera es, ya, hacia el sur, la Alameda. Ya todo lo que llega hasta la Alameda por el sur está cubierto por esta nueva medida, y hacia el norte por lo que es el mercado central. Ya. Por el poniente estamos hablando de Morandé, al ladito del Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda evidentemente no cabe dentro de este parímetro. Y por el oriente hacia Miraflores. Ya. Así que lo que uno entiende como el centro-centro. El centro-centro histórico. También algunos consideran lo que es la zona cero del estallido social también. Ahí tenemos varios centros comerciales, como está la Galería Imperio, está el Eurocentro, están todas estas galerías más pequeñas que son más históricas de comercio dentro de Santiago. Y todas esas se van a beneficiar con esta medida que anunció administrativamente Impuestos Internos. Ahora, lo que hace también Echeverry, no solamente anuncia esta medida, que es administrativa, probablemente va a tener que emitir alguna resolución o circular para darle forma a este tema, que probablemente se va a emitir en los próximos días. También hizo anuncio respecto al revalúo del próximo año, que es el revalúo que de cierta manera las personas tememos, porque probablemente va a venir con un alza importante de los avalúos y eventualmente las contribuciones. Hizo un anuncio que tiene que ver con también contener las críticas por esta opacidad que se ha denunciado en el cálculo, y bueno, que él mismo reconoce también. Por ejemplo, a partir de enero del próximo año, Impuesto Interno va a entregar mucha más información a las personas respecto de, por ejemplo, cómo la calcula las contribuciones, incluidas estas polémicas áreas homogéneas que se denomina, o sea, un barrio similar al tuyo, en términos de densificación, en términos de acceso a comercio, cuáles son las transacciones que se han hecho o cuál es el valor de metro cuadrado en esas zonas, ¿ya? Así que a partir de esa información, Impuestos Internos calcula las contribuciones y ahora en tu sitio web, tú como contribuyente registrado ante Impuesto Interno autentificado, vas a poder acceder a esa información. Distinto del caso de que tú puedas entender esa información, ¿ya? Porque eso estaba pensando. Esa es un gran punto. Un gran punto. Si tú a partir de esa información vas a poder entender realmente por qué te están subiendo las contribuciones, por qué te están bajando eventualmente. Siempre es una buena noticia que te bajen las contribuciones, pero entenderlo ya es otra cosa. Ahora, esto se ha transformado en un tema político no menor, por lo tanto la transparencia y las explicaciones aquí sí son importantes. Sí, pues evidentemente. De hecho, algo que llama la atención, y se lo pregunté ayer al director Echeverry, es... ¿por qué se hace cargo de este tema? Porque si uno piensa, históricamente los directores de impuestos internos todos llegan a hacer cambios importantes, pero la verdad el tema de contribuciones como que no se meten mucho. De esta manera, impuesto interno junto a la tesorería se preocupa un poquito de la recaudación, de administrar este impuesto que recauda mucha plata, miles de millones de dólares para las municipalidades, pero la verdad no recuerdo un director de impuestos internos que se haga cargo como con propuestas respecto de hacerse cargo de este tema, porque evidentemente antes quizás no era un problema en sí mismo. Y de hecho aquí salto al otro tema que dejó la conferencia de prensa del director, que también fue algo bien inusual, que es que le hace un llamado también a los candidatos presidenciales para que aborden este tema, porque de cierta manera, la carta administrativa que tiene Impuestos Internos de hacer esto a través de circulares, resoluciones, se agota con este tema de factor comercial. Si se quieren hacer cambios de mayor magnitud, por ejemplo, bajarle la contribución a las personas, eximir... O sea, hay candidatos que quieren eliminar las contribuciones. Claro, por ejemplo, pero si quieren hacer cambios mucho más de fondo respecto a las contribuciones, ya tienen que ir al Congreso. De hecho, también estuvimos revisando qué es lo que han propuesto los candidatos presidenciales, como decías tú bien, Connie. Por ejemplo, Johannes Kaiser propone eliminar gradualmente las contribuciones. ¿Cómo se va a financiar eso? Él dice que
eliminando grasa del Estado, haciendo reasignaciones, porque estamos hablando de un hoyo financiero igual importante. De hecho, ayer Echeverry le preguntamos esto, cuánta plata implica y quién se hace cargo finalmente. Esto solamente aplica de cierta manera a la Comuna de Santiago, y él decía que era 5% de los ingresos, ¿ya? 5% de los ingresos para una comuna cualquiera es bastante, pero si uno piensa en una comuna tan grande como Santiago del Centro, estamos hablando de mucha plata. Claro. Y él dijo que, por otro lado, impuestos internos, también estaba conversando con la comuna para ver otra manera a partir de las cuales se puede compensar esto. Porque, claro, por un lado se le rebaja a estos comercios y oficinas, pero también hay otras mejoras que está haciendo impuestos internos en su misma fiscalización, que puede eventualmente aumentar la recaudación por ese lado. Analizando los candidatos presidenciales, por ejemplo, Kast está reviviendo esta propuesta que estaba, ¿se acuerdan?, en el Consejo Constitucional, Me acuerdo. de que la primera vivienda o la vivienda dormitorio principal no pagara contribuciones. ¿Ok? Si uno va hacia la primaria del socialismo democrático, Carolina Toá, del socialismo democrático y también del Partido Radical, del Partido Liberal, apunta a crear una mesa de trabajo. O sea, de cierta manera se hace un poquito cargo de la contingencia, crear una mesa de trabajo para ver efectivamente qué pasa con el tema de los avalúos, sobre todo. Gonzalo Vinter, de Frente Amplio, propone eximir a determinados grupos, por ejemplo, aumentar las exenciones para los adultos mayores y también para personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o capacidad especial. Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, plantea limitar el cobro al 5% de los ingresos, porque uno de los grandes problemas que no mencionamos al principio de las contribuciones es que no discrimina por tipo de ingreso. O sea, a ti te pueden reevaluar la propiedad. Es un gran problema. Hay gente que tiene, por distintas razones, quiero la casa del Pablo, lo que sea, pero sus ingresos no le permiten muchas veces pagar las contribuciones. Claro, no está ligado al nivel patrimonial de las personas. Eso es un gran problema que también nadie se ha hecho cargo, y usted plantea que el 5% de los ingresos sea el tope para cobrar la contribución. Y aquí, de cierta manera, la gran ausente de este debate ha sido Evelyn Matei, ¿ya?, que presentó su propuesta tributaria, una rebaja bien importante de impuestos a las personas, hay incentivos fiscales para la vivienda, pero el tema de contribución hasta el momento no se ha pronunciado. ¿Okay? Bueno, evidentemente cuando uno es candidato, está liderando la encuesta, ahí la estrategia también tiende a ser un poquito más conservadora, no se van a conocer todos los temas, pero probablemente en los próximos debates, ya también pasada la primaria el próximo 29 de junio, probablemente este tema empieza a agarrar mucho más vuelo. Ella en el debate constitucional no estaba de acuerdo con la eliminación de las contribuciones, de eso me acuerdo. Sí, en ese momento la alcaldesa de Providencia, evidentemente, eso también genera un hoyo financiero bien importante para una comuna como Providencia, que está dentro de estas que para aportar al Fondo Común Municipal tiene que aportar mucho más que el resto, que tiene que aportar el 65% de los recaudados, así que genera un efecto financiero bien importante, y que probablemente en el debate, cuando esto ya entre en el área chica de la política, el gran punto va a ser cómo se financiar las municipalidades. Está todo este debate de la eficiencia del gasto público, a propósito del tema de la licencia, a propósito del caso convenio, el caso Procultura. Que es un debate bien atendible, porque además cuando a uno lo obligan, porque el nombre es bien engañoso, es una contribución. No, o sea, tenéis que estáis obligados, ¿no? Sí. Y aparte es un impuesto, es de los pocos impuestos patrimoniales que tenemos en nuestro país. O sea, efectivamente, estás pagando por una vivienda que ya pagó impuestos, que pagó un crédito. Efectivamente un problema, y impuesto interno se hace cargo, y ahora un poquito la pelota está en el área también de la política. Yo creo que eso también es lo valioso de esta interpelación que hace Javier Echeverry, de que, o sea, hasta aquí esto podemos hacer nosotros, y si quieren hacer algo más de fondo lo tiene que hacer el Congreso. Recordemos también que un tema no menor es que el reavalúo, claro, lo hace este gobierno, pero tiene que implementar la próxima administración. Claro. Y de hecho, en los últimos dos reavalúos, el 2018 y el 2022, ¿se acuerdan? Fue un tema también de controversia, porque lo que puede hacer el Ministerio de Hacienda es que, si se da cuenta que producto del reavalúo van a aumentar el giro, el cobro de contribuciones va a aumentar más del 10%, puede rebajar las tasas de las contribuciones. Y en los últimos dos reavalúos se ha hecho. Y yo recuerdo de Felipe Larraín, cuando asumió el 2018, lo llevaron al Congreso por este tema, porque la rebaja de tasas fue bien importante, justamente para contener, y hay mucho en la oposición de ese momento, y día oficialismo, que la verdad no le gustó nada esta medida. Así que probablemente en este reavalúo pase lo mismo también. Vamos a ver. Sí. Sebastián Valdenegro, muchas gracias, Seba, por venir a conversar con nosotros. Gracias a